Y por supuesto, en Salud de Directo América seguimos hablando del cáncer de mama y cuáles son los datos de esta enfermedad en la región latinoamericana. Para ello, ya está aquí conmigo en el estudio Mar Romero Sala. Mar, buenos días a la salud y bienvenida. Muy buenos días. Pues efectivamente, empezamos diciendo que el cáncer de mama es el más diagnosticado en América Latina. Repasemos las cifras. Según cifras de la OMS, en todo 2020, 7,8 millones de mujeres en todo el mundo estaban viviendo con cáncer de mama. De ellas habían sido diagnosticadas en ese año 2,3 millones, 462.000 solo en América Latina. Además, también 685.000 muertes en 2020, también de las cuales 100.000 sucedieron en América Latina. Como decíamos, es el más diagnosticado en la región y la segunda causa de muerte por cáncer en América Latina también. Para hablar de eso estamos con Carolina Wiesner, es directora del Instituto de Cancerología de Colombia. Muy buenos días, doctora, y muchas gracias por estar con nosotras. Desde las agencias de salud ya se viene advirtiendo de que el cáncer de mama puede aumentar hasta un 30% en los próximos años. ¿A qué se debe este aumento en el continente americano? Gracias, Mar, por la invitación. Sí, efectivamente, la incidencia de cáncer de mama está relacionada con el índice de desarrollo humano. Este es un indicador que nos muestra que hay una mayor expectativa de vida, es decir, que las mujeres ahora viven más, hay un mayor nivel educativo y hay un mayor ingreso per cápita. En términos generales podemos decir que los países de Latinoamérica a mayor nivel de desarrollo, mayor expectativa de vida, tendremos un mayor número de mujeres por encima de los 50 o 65 años. Claro, pasemos un momento del presente al futuro para complementar lo que estaba diciendo, doctora. De hecho, la cantidad, precisamente esta incidencia de casos diagnosticados en las mujeres, se nota mucho la diferencia entre precisamente los países más desarrollados y menos, ¿no? Veamos el gráfico también que les hemos preparado. Las incidencias de cáncer de mama en Estados Unidos son mucho más altas, por ejemplo, que en otros países de la región americana. Y en rojo, por ejemplo, ven la cantidad de muertes, de mortalidad también. Vemos precisamente en Estados Unidos una diferencia enorme entre la cantidad de diagnósticos altísima que hay, pero una mortalidad muy baja, mientras que en países como Haití estas dos barras están muy cerca. Eso significa que en Haití, para poner un ejemplo, hay una muerte por cáncer de mama por cada 2,5 diagnósticos. Raúl, son unas diferencias abismales que nos hablan mucho también de las desigualdades en la región. Así es, Mar, y esto me permite entonces saludar a la doctora primero. Doctora, gracias por estar con nosotros en Directo América y preguntarle qué explica, ¿no?, estas altas tasas de mortalidad en algunos países de América Latina. Sí, efectivamente ese ha sido un tema de grandes estudios, aunque en América Latina el riesgo de desarrollar cáncer de mama es muy inferior, como se ve por las cifras de incidencia, sí se ve un mayor riesgo de morir por cáncer de mama y varias pueden ser las razones. Primero, las de las mujeres, que pueden ser culturales o biológicas, o la de los sistemas de salud. En términos de las características de las mujeres, pues en América Latina podemos tener un número importante de mujeres que, digamos, no tienen el suficiente nivel de información y la cultura para examinar regularmente sus mamas, o cuando sienten una masa y como el cáncer de mama en sus estadios iniciales no es doloroso, entonces posponen la cita para el examen clínico de la mama o participar en los programas de tamización. Entonces pueden ser razones culturales de las mujeres en llegar de manera tardía a los servicios de salud. Las otras son las razones biológicas. Efectivamente, el menor riesgo de desarrollar cáncer de mama se ha identificado, incluso recientemente se identificó un gen cerca al receptor de estrógenos, en donde dice que hace que las mujeres latinas tengan un riesgo comparativamente menor comparado con las blancas no hispánicas de Estados Unidos. Pero también se ha encontrado que en las mujeres latinas hay una mayor probabilidad de desarrollar las variantes más agresivas, como son la triple negativo. Sabemos que el cáncer de mama es un conjunto muy heterogéneo de enfermedades. Ahora no solamente se diferencian desde el tipo de vista morfológico, sino también desde el tipo molecular y de la respuesta al tratamiento clínico, y la respuesta al tratamiento clínico es muy variable según estos subtipos. Entonces, en Latinoamérica, menor riesgo a desarrollar, pero cuando se desarrollan los tipos más agresivos. Y por otra parte, sistemas de salud que no nos organizan adecuadamente la respuesta a la enfermedad. Claro, precisamente estaba empezando a hablar también de esa importancia de la detección temprana. Hemos traído también unos datos para
para resaltar esa importancia. Son datos de Estados Unidos, donde se recoge la tasa de supervivencia de 5 años después del primer diagnóstico de cáncer. Vemos que en los casos de cánceres localizados todavía, es decir, que no se han expandido más allá del seno, la tasa de supervivencia es del 99%, mientras que en casos de cáncer ya regional, es decir, que se ha extendido a zonas del pecho como los ganglios linfáticos, por ejemplo, ahí ya baja al 86%. En los casos de cánceres distantes, que ha hecho metástasis en el resto del cuerpo y en el resto de órganos, la tasa de supervivencia se desploma hasta el 28%. Por lo tanto, muy, muy importante la detección temprana de este tipo de enfermedad. Doctora, hablemos de las causas del cáncer también, del cáncer de mama. Sabemos que uno de los factores más importantes son los factores ambientales. Nos lo estaba empezando a apuntar. ¿Nos puede explicar qué son y cómo nos afectan? Bueno, factores ambientales, realmente las nuevas condiciones del desarrollo industrial y urbano, las mujeres tenemos la tendencia a vivir en las grandes ciudades en donde efectivamente ocurren cambios de comportamiento. Por ejemplo, la dieta puede llevar a un aumento en la obesidad mórbida posmenopáusica, que se considera un factor de riesgo. Haya mayor consumo de alcohol, cigarrillo, menor actividad física, es decir, se van juntando los factores de riesgo en las grandes ciudades, pero podríamos decir que de los principales factores de riesgo se encuentra la obesidad posmenopáusica. También hay un factor muy pequeño que es el factor hereditario, mujeres que pueden tener mutaciones en los genes BRCA1, BRCA2, pero digamos que el 80% de las mujeres no tienen factores de riesgo. Posponer la edad del primer hijo, que hacemos las mujeres cuando decidimos aumentar el nivel educativo, se pospone la edad del primer hijo, y en una época no se promovía la lactancia, luego no dar lactancia también se considera un factor de riesgo. Y por otra parte, las mujeres que han recibido tratamientos con radioterapia o gran exposición a radiación ultravioleta en el pecho y el haber tenido el antecedente de una biopsia que muestre atipias. Son como los factores biológicos y los más contextuales. Sobre esos factores, una última pregunta que queríamos hacerle, porque hay varias agencias médicas, por ejemplo, que listan el uso prolongado de anticonceptivos como uno de los factores de riesgo. ¿Qué sabemos de eso? ¿Qué nos puede aclarar? Bueno, al respecto de los usos anticonceptivos hay mucha controversia al respecto. Puedo decir de manera resumida que los estudios en donde se ha encontrado un mayor riesgo entre las mujeres que usan anticonceptivos orales, este riesgo es muy pequeño, es decir, prácticamente no lo consideramos, pero algunos estudios efectivamente han encontrado un ligero incremento en aquellas que usan anticonceptivos orales en estudios grandes de seguimiento, pero el mayor énfasis del mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama se encuentra en las mujeres posmenopáusicas que usan terapia hormonal de reemplazo por más de 5 años. Pues doctora, gracias por su tiempo, por estar aquí con nosotros en Directo América, en France 24, hablándole a nuestra audiencia, ¿no?, sobre este mal, el cáncer de mama que padecen miles de mujeres al año. Estábamos